Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde la Ciudad de México su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 1 de noviembre de 2021. Los saludo, soy Doris y pues también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Ustedes ya lo conocen y para quien no lo conozca, que nos escuche por primera vez, es el profesor Francisco Mendoza, que es experto en historia y nos cuenta todas las historias que nos ha contado. Es tan apasionado que nos encanta, así que vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, gracias por acompañarnos un lunes más y yo con el gusto de estar aquí con todos ustedes. Bien, muchas gracias, profesor, y pues saludamos también a todos nuestros amigos que están en el chat, a Ger Solano, a Arturo Moreno, Héctor González, Frida Loera, a Diego Arriaga, Alejandro Alvarado, Francisco Castrejón, está también Carolina Hernández de Arandas, Jalisco, José, Omar Eliacosta, Tonatiu Aguilar, Misael Camargo, Enrique Morales, Lic Migdalia Cantú, desde Monterrey, hola Migdalia, Jorge Esparza también, buenas noches, desde Dallas, Santiago Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, y también saludamos a nuestro amigo Luis Calixto de Edimburgo, bueno, es mexicano creo, y sí, nos escucha en Edimburgo, Escocia, dice que se levanta a las 3:55 para escucharnos, profesor. Híjole, gracias de veras. Y bueno, también a nuestro amigo Luis Alcocer y su hijo Rodo de Guadalajara, les agradecemos mucho el video que nos enviaron. Y pues felicidades también a nuestro amigo Santiago Efraín Camarillo Rodríguez, que hoy cumple años. Felicidades. Y pues bueno, profesor, adelante con el tema de hoy, que bueno, en sí es la serie de historias olvidadas de México, así es, pero en el episodio número 3. Sí, estoy viendo algunos mensajes, dice nuestro amigo José, tuve que hacer una cuenta por aquí para poderle saludar. Gracias amigo José, varios amigos que nos están diciendo que es la primera vez. Dice aquí, buenas noches desde Chihuahua, Vivian Pedregón. Amigos, muchas gracias. Esos comentarios suyos que siempre leemos, no todos pueden pasar al aire porque ya nos han reclamado, licenciada. Sí, bueno, profesor, le reclaman a usted, porque usted es la que da los saludos. Más le reclaman a usted porque dicen que tardamos mucho en los saludos. No, de verdad que procuramos saludar rápido, pero queremos saludar a los más amigos que podamos. Pero pues es que sí, el tiempo nos come. Y algunos nos reclaman de que no los saludamos también. Exactamente, licenciada. Y también ya nos reclamaron que distribuyamos bien nuestro tiempo, porque los dejamos picados. Así es que empezamos, profesor. ¿Qué creen? Que también nosotros nos quedamos picados. Sí. La verdad es que nos quedamos picados, y es que va saliendo una historia tras otra. Lo que vamos a platicar, amigos, es donde da, ¿cómo les podría decir, amigos, licenciada? ¿Cómo les podría decir? Es donde da coraje, pero no un coraje destructivo, ¿no? Sino el coraje de, caray, ¿por qué no nos enseñan esto? ¿Por qué no nos platican todo ese tipo de historias? Porque hay cada historia que hoy vamos a contar que son impactantes y de veras son historias olvidadas. Ahí están los personajes y están completamente olvidados, ¿sí? Y tienen cada historia que compartir de sus vidas, que bueno... Pero nosotros aquí en Urus Radio estamos intentando rescatar lo más posible de esas historias. Y la semana pasada, licenciada, luz verde, ¿verdad? Adelante, claro que sí, profesor. La semana pasada nos quedamos platicando de Rodolfo Neri Vela, nuestro primer astronauta. Me hacían la pregunta si era lo mismo cosmonauta que astronauta. Es exactamente igual.
Lo que sucede es que la famosa carrera espacial que inicia a finales de la década de los 50 con el lanzamiento del Sputnik, ¿sí? Y con los primeros tripulantes que salen de la atmósfera terrestre, ¿sí? Yuri Gagarin, etcétera, pues estaban en esa guerra, y los norteamericanos le llaman astronautas. Bueno, pues los rusos, para no verse igual, porque estaban en esa guerra, estaban peleados, ellos dicen cosmonautas. Pero es exactamente igual, se refieren a lo mismo, ¿sí? Entonces, más que nada hablamos de los cosmonautas cuando son los rusos y de los astronautas cuando son los norteamericanos. Y que, bueno, pues ellos tenían de alguna manera, por así decirlo, el monopolio de los viajes al espacio. Y es precisamente nuestro conciudadano Rodolfo Neri Vela quien es el cuarto que no es norteamericano, que puede viajar al espacio, ¿sí? Aquel noviembre de 1985. Y bueno, ya platicamos más o menos cómo se da cuenta él, cómo entró en este concurso, cómo es seleccionado Rodolfo Neri Vela para viajar en el Atlantis. Pero si nos remontamos a noviembre 26 de 1985, licenciada, amigos, sí, 1985, un año sumamente trágico para el centro del país, sobre todo para la capital de la República. Estamos hablando de septiembre 19 del 85, donde tenemos un terrible terremoto. Yo recuerdo el terremoto. Tuvimos la oportunidad de auxiliar a personas, no en la zona en sí de desastre, sino a los damnificados. Me acuerdo que en ese tiempo en la compañía de teatro que estuvimos apoyando, y me tocó estar entre otros compañeros con la licenciada Doris, ayudando a la gente de la explosión de San Juan Ixhuatepec. ¿Se acordará, licenciada? Claro, sí, que sí, profesor. Y estuvimos también apoyando a los damnificados del terremoto del 85, que ocasionó decenas de miles de muertos aquí en el centro del país. Y de pronto teníamos a un mexicano preparándose, entrenándose en los Estados Unidos para poder viajar al espacio. Las cámaras, los reflectores habían estado con él, pero después del terremoto, perdón, no lo digo de manera ofensiva, pero ni quien se acordara. Ni quien se acordara, porque estaba la tragedia de rescatar seres vivos, ¿sí? De entre los escombros. Estaban, bueno, tantas cosas, ¿no? que se estaban viviendo durante esos días. Entonces 2 meses después, pues cuando viaja Rodolfo Neri Vela, y les digo, cuando todavía los reflectores estaban ahí puestos, y yo me acuerdo, amigos, de que había mucho escándalo en ese tiempo, porque se amenazó de suspender el campeonato del mundo de fútbol del 86, que bueno, México es un país futbolero, ¿sí? Entonces habíamos tenido el Mundial del 70 y era la primera vez que un país iba a repetir un campeonato del mundo. Entonces se habló de que no había seguridad en los estadios, de que si la Azteca, de que etcétera, etcétera, y se pensaba suspender para México y darlo a otra sede el campeonato del mundo del 86, y era lo que tenía como que la atención de la gente, ¿sí? A pesar de que ya Rodolfo Neri Vela aborda el Atlantis para viajar y se transmite a todo México, pero como que la cuestión mediática estaba más todavía en los sucesos del terremoto y en lo del campeonato del mundo de fútbol, ¿sí? Pero bueno, el doctor Rodolfo Neri Vela viaja al espacio. Primera vez que un mexicano, sí, que un mexicano nacido en México, porque nos hablaban de José, creo que es Hernández. Él es nacido en México pero criado en Estados Unidos, o sea, se formó en Estados Unidos, y de hecho cuando viene a México le cuesta un poco de trabajo hablar español, aunque sí nace en México, pero su formación no es aquí en México, es en los Estados Unidos, sí. Se le puede ver más que nada como un México norteamericano, y en el caso del doctor Neri,
pues es totalmente mexicano. De hecho, la convocatoria decía que tenían que ser mexicanos de nacimiento. Y el doctor Neri toda su preparación la hizo en México y en Inglaterra, cuando estuvo por allá estudiando. Entonces, pues lo sentimos, pues, y de hecho fue el primero, aunque ya haya ido otro, un México norteamericano, pero sentimos al doctor Neri como pues prácticamente el único mexicano al 100%, o con todas las condiciones, sí, para poderlo mencionar así, que está en el espacio exterior. Amigos, yo creo que mucho hemos visto esas imágenes. Se iba a colocar en órbita el satélite Morelos 2, de hecho abre el compartimiento de carga, el Atlantis, sale el satélite Morelos, por eso se envió a un astronauta mexicano. Pero, ¿qué creen? Él iba cargado de experimentos que se iban a realizar allá en el espacio, sobre todo de germinación de plantas, experimentos de tipo biológico también. No iba a cruzarse de brazos, sino fue a trabajar y había un programa de actividades perfectamente definidos. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es que un alimento tan mexicano, viajó y se vieron las condiciones de germinación de este alimento allá en el espacio, y que es el amaranto. El amaranto, que lo conocemos, muchos lo conocen como las famosas alegrías, ¿sí? Cuando está revuelto ya con dulce y se hacen diferentes figuras, y que aquí hemos platicado que duró prácticamente 200 años prohibido el amaranto en México por los españoles, porque los sacerdotes, los religiosos veían que los niños comían dulces de amaranto y los niños se alborotaban. Entonces decían, eso es cosa del demonio, ¿sí? Eso es cosa del demonio, entonces se prohíbe este alimento. 200 años, ¿sí? Prohibido el amaranto en México, y de pronto el amaranto viaja al extranjero, al espacio exterior. Pero hay otro elemento que vale mucho la pena, como parte anecdótica, amigos, vale mucho la pena comentar. Cada quien podía llevar, pues, algunos objetos personales, ¿sí? Que la NASA les permitía, y que luego la NASA les iba a dar un certificado de que ese objeto, pongan ustedes una fotografía, ¿no? Llevo la fotografía de mis padres. Bueno, la puedes llevar, y después te vamos a dar un certificado que diga que esa fotografía estuvo en el Atlantis y le dio tantas vueltas a la Tierra, etcétera, etcétera, para que tenga un valor. Entonces, se podía seleccionar algunos objetos que llevar, ¿sí? Varios de ellos llevaron música. Vale la pena mencionar que la parte de la música que subió el doctor Neri fue música de Agustín Lara. Allá arriba se estuvo escuchando la música del maestro Agustín Lara. Dice que intercambiaban de pronto cassettes, todavía era el tiempo del cassette, intercambiaban cassettes porque llevaban música, pueden llevar libros, ¿sí? Y les digo algunas cosas personales, pero algo muy importante, la comida. Y vale la pena mencionar, ¿sí? De que el doctor Neri es el primero que en un transbordador espacial o en un vuelo espacial sube al espacio exterior tortillas, nuestras tortillas, ¿sí? El alimento básico en México. Él sube tortillas con esta ventaja de que el pan se desmorona, y acuérdense que están en un estado de ingravidez. Entonces los trocitos de pan pues viajan por todas partes y pueden meterse en algún aparato, pueden ocasionar algún desperfecto, y la tortilla prácticamente no se desmorona. Entonces es un alimento muy práctico, con los suficientes nutrientes, ¿sí? Como para que sirva de alimento en el espacio, y con esa facilidad de que no ocasiona ningún daño. Pues, doctor Neri, si usted nos está escuchando, esperemos que nos escuche, sabe de estos programas de Urus Radio. Si usted nos está escuchando, excelente idea, porque hasta el día de hoy los vuelos que se hacen al espacio siguen subiendo tortillas. Aunque no suban mexicanos, la tortilla se quedó como parte de la dieta de la NASA en los transbordadores espaciales, por lo rico del alimento, o sea, los nutrientes que tiene, y porque es muy práctico para estar en el espacio exterior. Tenía que ser el doctor Neri, como buen mexicano, tenía que subir algo totalmente mexicano, y que se quedó, les repito, que se quedó. Y si alguna vez, yo creo que sí, no sé si esta generación lo vea o en cuántas generaciones más
se verá cuando lleguen esos viajes a otros planetas, ¿sí? O todavía más lejos, quizá fuera de nuestro sistema solar, estoy seguro que van a llevar tortillas mexicanas. Sí, estoy segurito. Entonces, doctor Neri, qué bueno que a usted se le ocurrió. Y por fin descendieron en el 3 de diciembre. Esto es, estuvieron 7 días dándole la vuelta a la Tierra, le dieron 109 vueltas. Yo recuerdo aquella transmisión que se hizo donde Miguel de la Madrid, siendo presidente de México, se comunica con el Atlantis y tiene una conversación con el doctor Neri justo cuando estaban volando sobre el territorio nacional. Él tomó muchas fotografías, muchísimas que se siguen utilizando todavía por el INEGI, utiliza fotografías del doctor Neri, y me acuerdo de una frase, he buscado, y creo que no es original del doctor Neri la frase, sí, pero que es una frase impactante, y que ese momento o la dijo o la repitió de otra persona a Miguel de la Madrid cuando le dice, desde el espacio exterior no se ven las fronteras. Entonces, ¿qué nos da a entender? Las fronteras, pues las hacemos los seres humanos. Realmente el mundo no tiene fronteras. Y les digo, los seres humanos somos los que trazamos líneas, ¿sí?, para dividirnos unos a otros. Entonces me acuerdo que utilizó esa frase el doctor Neri. Llega de nuevo a la Tierra, pasan algunos días de recuperación, etcétera, y de ahí pues muchas gracias. Regresa el doctor Neri a México, se presenta con el presidente, entrevistas y se va a Acapulco. Como buen guerrerense se va a Acapulco a descansar y a partir de entonces el doctor Neri no se ha detenido, sigue siendo catedrático de la UNAM, pero da muchas conferencias, da muchas pláticas, sobre todo con jóvenes. ¿Por qué? Porque él decía, yo nunca me imaginé ser un astronauta, jamás me lo imaginé, ¿sí? Y llegué, pero ahorita es válido que cualquier persona pueda soñar ser lo que quiera ser y lo puede lograr. Sí, en aquellos años solamente los norteamericanos podían subir en sus naves y los rusos en las suyas, pero abre este programa los Estados Unidos, tan es así que ya ha habido, ahora sí, cosmonautas rusos que se han ido a entrenar precisamente a la NASA. Entonces, a raíz de la caída del muro de Berlín y la caída del socialismo soviético. Entonces, amigos, si ustedes nos escuchan y tienen el deseo un día de poder estar en el espacio, si son muy jóvenes tienen ese deseo, si son muy niños y tienen ese deseo, por ahí hay un dicho que dice, cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Y sería muy bonito, y yo estoy seguro que va a llegar el momento en el que haya más mexicanos, ¿sí?, en los vuelos al espacio. Y nunca olvidaremos al doctor Rodolfo Neri Vela, el primer mexicano, muy digno mexicano, ¿sí?, que llevó nuestra bandera. Hace poco platicamos de estos mexicanos universitarios que fueron al Himalaya, que desgraciadamente 2 no regresaron, pero que nuestra bandera estuvo allá por primera vez. Bueno, pues el doctor Neri llevaba su bandera, sí, bordada o bueno, pegada en su traje, y nuestra bandera, bueno, pues ya estuvo allá arriba en el espacio. Gracias doctor. Son estos mexicanos que vamos olvidando de pronto. Tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia con él y se trata de no olvidar estos logros de mexicanos, precisamente. Y bueno, pasemos entonces ahora a otro tema. Amigos, esta historia es impresionante. Estamos hablando de Eulalio Ulloa, mejor conocido como Joe Chamaco. Qué nombre, ¿no? Joe Chamaco, Joe como José y Chamaco pues de niño. Él nace en el año de 1900, ¿sí?, en el norte, en Guaymas, ahí en el norte del país, y desde muy pequeña edad, desde los 9 años, allí en Guaymas hay billares, ¿sí?, que no son tan estrictos como los de la Ciudad de México, y donde les permiten a los niños entrar, aunque yo me acuerdo de esos letreros, ¿no? Prohibida la entrada a uniformados, mujeres y niños.
porque se considera como un giro negro, un billar. Pues resulta que él desde los 9 años de edad se metía a jugar billar. Es más, tenía que utilizar un cajón para poderse subir al cajón y poder alcanzar la mesa para poder estar jugando. Posteriormente se iría a los Estados Unidos ya siendo un muy buen jugador, aunque él se fue pues a trabajar como pues, se van muchos compatriotas, se van para allá sin imaginarse lo que el billar le iba a traer, ¿sí? Es allá donde él entra a trabajar, ¿sí? Se convierte en chofer de Frank Damon Maritute. ¿Y quién es Frank Damon Maritute? ¿Y qué tiene que ver que haya sido Joe Chamaco su chofer? Pues este hombre, Frank Damon, era nada más y nada menos que el yerno de Al Capone, el más famoso mafioso de los Estados Unidos, junto con Frank Nitti y todo ese grupo, que se hizo la serie de Los Intocables. ¿Se acuerdan de la serie de Los Intocables de Eliot Ness? Que fue real, que Eliot Ness fue quien por fin pudo capturar al Capone y meterlo a la isla de Alcatraz, ¿sí? Bueno, pues Joe Chamaco era el chofer de su cuñado. Y ya sabemos, ser el chofer de un mafioso no es para abrirle la puerta y hacerle una caravana y señor, súbase. Es para ayudarlo a escapar. Tienen que saber conducir los vehículos y escaparse de cercos policíacos, o sea, pertenecer a la misma mafia. A lo mejor hay gente que no quiere hablar de esto, pero bueno, no nos espantemos. Juan Orol, amigos. Juan Orol, el gran cineasta mexicano. Bueno, Juan Orol buscó a Al Capone, ¿sí? Se entrevistó con él y le dijo, quiero ser gángster. Y Al Capone se rió, ¿sí? Por verle su físico, pues no impactaba su físico. Mas, sin embargo, él se dio el gusto de ser un mafioso en sus películas. Y vemos cuántas películas, que bueno, hay unas películas que, ay, en lo ilógico de las películas de Orol está su genialidad, ¿sí? Eso de que se toma de la mano a Meche Barba y va a correr por una calle y de pronto saca una pistola y de todas partes le están disparando y él dispara cerca de 40 o 50 veces sin recargar una sola vez la pistola, ¿no? Y va matándolos a todos y pasa por la calle entre fuego cruzado y todos se mueren menos él, que uno dice, eso no es posible. Bueno, pues era lo que soñaba hacer Juan Orol. Pues ¿qué creen? Que Joe Chamaco sí lo hizo. Trabajó para la mafia, ¿sí? Quizá no como mafioso, no únicamente como chofer, pero él era billarista. Es entonces, cuando está trabajando, ¿sí? Que bueno, lo convencen de que se inscriba en un torneo que se iba a celebrar en San Francisco, que era para sacar un campeón de toda la costa del Pacífico, y la sorpresa es que Joe Chamaco la gana, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí? Competiría para el campeonato del mundo, y gana el campeonato del mundo en 1939. El campeón del mundo de billar es un mexicano, nacido en México totalmente, padres y abuelos mexicanos, y gana el campeonato del mundo de billar. Amigos, si a ustedes les gusta el billar, van a entender algunos datos que les voy a dar, ¿sí? Se entiende que el promedio, o se mide el promedio del juego de billar, hablando de la carambola, se entiende que se mide por una carambola por tirada. Ese es el promedio, da un promedio de 1000, ¿sí? Cualquier billarista de carambola 3 bandas que tenga un promedio 1000, esto es que 50 carambolas las hagan en 50 tiradas, claro, en unas puede fallar, pero en otras puede hacer 2 o 3, y de tal manera compensar que llegue a 50, en 50 tiradas, tendría un promedio de 1000, ¿sí? Bueno, pues resulta que gana el campeonato del mundo, lo gana Joe Chamaco, ¿sí? Haciendo las 50 carambolas en 23 tiradas. 23 únicamente. Quiere decir que tenía un promedio de 2000 y poquito más. Es un promedio altísimo.
Los campeones del mundo tienen 1000, 1100, 1200. Él tira para arriba de 2000 puntos. Y hace un marcaje, rompe un récord. Bueno, empezando empató el récord, porque ya había ese récord de que en 23 jugadas se hacían las 50 carambolas. Pero él ese lo empata y rompe un récord de hacer 18 carambolas de 3 bandas seguidas. 18 carambolas seguidas. Y ese récord duró, pero décadas y décadas que nadie podía romper el récord de Joe Chamaco. ¿Sí? Pero no solamente queda ahí, sino que el mismo Al Capone lo invita a jugar. Al Capone tenía una casa en una isla, la isla Vizcaíno, y lo invita a jugar. O sea, él jugó con Al Capone. Pero no se queda tampoco ahí, ¿sí? Resulta que él venía a México y era tan famoso, Joe Chamaco, que dio exhibiciones para Lázaro Cárdenas, que jugaba billar, Manuel Ávila Camacho, que jugaba billar, ¿sí? Miguel Alemán, que jugaba billar, y él les daba exhibiciones y hacía prácticas con ellos, con presidentes de la República. De hecho, alguna ocasión va a Argentina y juega contra Juan Domingo Perón. Bueno, pues con esa gente se codeaba Joe Chamaco siendo billarista, pero él les va uno que es impresionante con quién se relacionó, nada más y nada menos que con Alberto Einstein. Einstein, sí, premio Nobel de Física, el que crea la fórmula E es igual a m por c al cuadrado de la desintegración del átomo, etcétera, ve jugar a Joe Chamaco y le parece impresionante. Me imagino que Einstein, ya con ideas matemáticas en la cabeza y hablando de gravitación universal, no sé si veía que eran planetas y que chocaban y cómo se movían y si la fuerza de gravedad los atraía o los repelía. No sé qué vería Einstein, pero comentan que se impactó de ver la manera de jugar de Joe Chamaco. Tan es así que lo invita a jugar, ¿sí? Porque Einstein también jugaba billar. Entonces, fíjense con el tipo de personas que se codea este mexicano. El nivel que tuvo, les digo, fue 2 veces campeón del mundo, una en Estados Unidos, otra vez en 1961 en Argentina. Solamente que este campeonato del mundo tiene una peculiaridad, ¿sí? Porque a finales de los 40, en un viaje que está haciendo Joe Chamaco en Puebla, se accidenta, se fractura el brazo y está a punto de perderlo, el brazo derecho, está a punto de perderlo. Entonces le salvan el brazo. Pues, ¿qué va a hacer? Si él es billarista, necesita sus brazos. Entonces está a punto de perder el brazo, le salvan el brazo, pero no le queda bien a la altura de la muñeca. Y la muñeca queda prácticamente sin movimiento. Amigos, si ustedes juegan billar, ¿sí? Recordarán qué tan importante es el movimiento de muñeca a la hora de golpear con el taco la pelota. Bueno, pues prácticamente le queda inutilizada la muñeca a Joe Chamaco, aunque le salvan el brazo, y aún así, 11 años después del accidente, vuelve a ser campeón del mundo. Con eso, y que tenía el brazo prácticamente sin movimiento, ¿sí? Vuelve a ser campeón del mundo Joe Chamaco. Impresionante. Conocer a Al Capone, conocer a Alberto Einstein, que trabajar para mafiosos, conocer a los presidentes, conocer presidentes extranjeros, viajó por muchísimas partes, ¿sí? Y bueno, nace en 1910, muere en 1975, y en 1972, un locutor de radio, quizá varios de ustedes han escuchado hablar de él, que es Ángel Fernández, ¿sí? Ángel Fernández se convierte en productor. Él trabaja para Telesistema Mexicano, todavía no era Televisa, era Telesistema Mexicano, y empieza a promover el billar por televisión, ¿sí? En 1972, el billar por televisión. Entonces, hay un gran billarista mexicano, Gabriel Fernández, y viene el primer campeonato organizado por la televisora, y donde se dan cita los mejores billaristas del mundo, ¿sí?, para participar en este campeonato del mundo. Y ya sabrán
quienes se enfrentan ahí. Joe Chamaco contra la gran novedad que es Gabriel Fernández. ¿Y quién creen que gana? Pues Joe Chamaco. Joe Chamaco, que le pasa por encima a Gabriel Fernández, de 72 años de edad, Joe Chamaco. Pero sería la única vez que le ganaría, porque a partir de ahí Gabriel Fernández, ¿sí? Le gana 4 o 5 ocasiones más en diferentes competencias. Obvio que Joe Chamaco pues iba para el declive y el otro estaba en pleno auge. Y mientras Joe Chamaco gana 2 veces el campeonato del mundo, Gabriel Fernández lo gana 5 veces. 5 veces, yo me acuerdo de Gabriel Fernández. Todavía hay algunas academias de billar que se llaman así, Academias de Billar Gabriel Fernández. Es más, me acuerdo, era tanto el escándalo, amigos, tanto el escándalo de este extraordinario billarista mexicano, que una ocasión le roban su taco. Y ustedes saben que ya tienen tacos personalizados, ¿no? Con el peso, todo totalmente personal. Y en ese tiempo, estamos hablando de por ahí de finales de los 70s, quien era jefe de la policía en la Ciudad de México era Arturo Durazo Moreno. Entonces, cuando se arma el escándalo de que le habían robado el taco con el que había ganado campeonatos del mundo a Gabriel Fernández, movilizó prácticamente a toda la policía capitalina, a toda la policía prácticamente, no a todos, pero en un gran número de policías, para que buscaran donde fuera y tenían que encontrar el taco de Gabriel Fernández, y efectivamente lo encuentran, y en una ceremonia muy protocolaria le entrega Arturo Durazo Moreno, le entrega el taco a Gabriel Fernández. No sé, amigos, pero conociendo a Arturo Durazo Moreno, sí, y sus nexos con Sagún Vaca y todo esto, no dudo que él se lo haya volado y después hizo como que toda la pantalla para entregárselo, pues para ser protagonista. Le encantaba a Durazo Moreno ser protagonista, y pues es probable, yo no lo puedo asegurar, lo oficial es que se lo robaron y lo encontró la policía capitalina y se los regresa al maestro Fernández, se los regresa Durazo Moreno. Pero les digo, pero conociendo a Durazo, híjole, yo como que no acabo de creer que haya sido así, pero bueno, así está consignado en la historia. Que por cierto, Gabriel Fernández se convertiría en maestro de muchas personas, ¿sí? Tuvo muchos alumnos el maestro Gabriel Fernández, y uno de sus alumnos fue el presidente López Portillo, que por cierto dice el maestro Fernández que era el peor de sus alumnos. Así de plano, el peor de sus alumnos era el presidente López Portillo. Entonces, amigos, vean qué ambiente, ¿sí? Yo quiero recordar esto. No sé ustedes qué vayan a pensar ahorita que yo se los diga, pero ya ven, les dije, el billar se considera un giro negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque asociamos el billar con los gángsters, con la mafia, es el lugar donde se planean los robos, ¿sí? E inclusive el lugar donde se reparte el botín de los robos, y así nos lo hacen ver en las películas. Recuerdo mucho aquella película El Rey del Barrio, que a mí me encanta la película, me encanta la actuación de Tintán ahí. ¿Se acuerdan de aquella escena en el billar, precisamente, que el dueño del billar es Tuntún, sí, el enanito Tuntún, y donde ahí los cachetea a todos, ahí en el billar? Entonces tenemos esa imagen estereotipada de que el billar es exclusivamente para mafiosos, ¿sí? Exclusivamente para planear golpes y todo. Y bueno, pues yo creo que un claro ejemplo es El Rey del Barrio de Tintán. Y yo quisiera pensar que no es para mafiosos, pero sabiendo que ahí estuvo López Portillo y estuvieron otros tomando clases, híjole, igual y sí es cierto que es para puros mafiosos esto, ¿eh? O por lo menos eso era en aquel tiempo, ahorita es un deporte, realmente es un deporte, sí, conozco algunos billares, yo tuve mis tiempos, yo creo que todos alguna vez hemos ido al billar, sí, de la escuela nos pasábamos al billar y jugábamos un rato. Yo sí tuve un ratito, yo creo que un par de años que me metí muy fuerte al billar, me gustó mucho. Oía yo hablar mucho de Gabriel Fernández. De hecho, cuando Gabriel Fernández, cuando comienzan a transmitirse
los campeonatos por televisión con Ángel Fernández, en la Ciudad de México había 500 billares, ¿sí? Y 3 años después hay 1500. O sea, poco más del doble aumentó el número de billares solamente de verlo por la televisión. Y yo me acuerdo, les digo, finales de los 70s, yo estaba muy joven, pero me acuerdo perfectamente del maestro Gabriel Fernández. Oía yo que hablaban de Joe Chamaco, ya había muerto, pero a Fernández yo lo vi jugar varias veces. Y sí, bueno, pues campeón del mundo, 5 ocasiones, obvio que era muy bueno. Pero, ¿qué le parece todo eso, licenciada, de Joe Chamaco? Que es más, él ni siquiera se llama José, pero le decían Joe porque todos los mexicanos les decían Joes, ¿sí? Y Chamaco, pues, por chiquito y porque así jugaba, ya era un chamaco y así le decían. Entonces se le queda el nombre, pero hasta nombre de gángsters tiene, o sea, Joe Chamaco, suena así como parte del elenco de Los Intocables de Elliot Ness, prácticamente, ¿no? Y que se borra, de alguna manera, se borra el nombre, ¿sí?, de Pedro Maupomé. Pedro Maupomé, que tenemos pocos datos de él, y que también fue 2 veces campeón del mundo, y estamos hablando de la época porfirista, ¿sí?, la época porfirista, porque ya se jugaba billar, buen billar en México, y estamos hablando de finales del siglo XIX, donde el mexicano Pedro Maupomé gana 2 ocasiones el campeonato del mundo. Claro, pues no había ni la trascendencia, y yo creo que el campeonato del mundo era porque se juntaban 10 y decían ahora vamos a hacer un campeonato del mundo. De que había buen nivel, pero bueno, no creo que allá en China o en Japón se hayan enterado de estos campeonatos del mundo, y si se enteraron, pues no creo que hayan venido, ¿verdad? Pero bueno, oficialmente Pedro Maupomé es el primer mexicano que gana un campeonato, después sería Joe Chamaco y después sería el maestro Gabriel Fernández. Entonces, son historias que se van quedando, licenciada, rescatar esa vida impresionante de Joe. Es impresionante haber conocido tanta gente, haber tenido tanta fama. Tuvo tanto dinero, ¿no? Hace mucho dinero, ¿no? Y sí, hizo bastante dinero. Él y Gabriel Fernández hicieron bastante dinero. Gabriel Fernández puso después una fábrica de mesas de billar, de mesas y tacos de billar, y llegó a tener muchos billares. Hasta el día de hoy todavía hay academias que llevan su nombre, aunque no son de su propiedad. Vi una entrevista que está en YouTube, está dividida en 3 capítulos. Ya está grande el maestro Fernández, está grande, pero está perfectamente lúcido. Es una entrevista del año pasado, está perfectamente lúcido, 81 años, creo que tiene 82, y platicó muchas anécdotas en esa entrevista ahí en YouTube, muchas anécdotas de cuando él fue billarista, ¿sí? Pero es otra historia olvidada, la de este deporte en México. Y bueno, cambiemos a otra página, licenciada, cambiemos a otra página. Otra historia olvidada, no es porque estemos hablando de puros deportistas, por eso hoy hablamos de un astronauta, hemos hablado de pues otras personas como Miguel Ángel de Quevedo, etcétera. Pero bueno, sucede que en México, después de la Revolución y de la Guerra Cristera, vivimos momentos muy disfrazada la paz, ¿no? Muy disfrazada, porque sabemos que hubo momentos o movimientos que fueron reprimidos fuertemente por el gobierno, como el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, el movimiento de Jaramillo, etcétera. O sea, México no estaba completamente pacificado, pero oficialmente se entiende que estábamos como caminando, no estábamos tan atorados como la Revolución Mexicana. Entonces, hay logros que son importantes y que son logros más civiles. Lo que decíamos es que hablar de historia de México no solamente debe ser hablar de guerras y de muertos y de invasiones. Nuestra historia de México, o nuestra historia, está llena de hechos que vale la pena que se perpetúen, que se guarden en la memoria de todos los mexicanos. Y bueno, esto es de un personaje, quizá el boxeador más querido por México, ¿sí? Y estamos hablando nada más y nada menos que de Raúl el Ratón Macías. Hablamos del Barrio Bravo, el Barrio Bravo de Tepito, ¿sí? Estamos hablando de los años 40, 30,
50, el barrio Bravo de Tepito, y que ahí alrededor del barrio Bravo, amigos que nos están escuchando fuera de México, el barrio Bravo está muy cerca del centro de la Ciudad de México, de hecho, atrás de Catedral, vean ustedes Catedral de frente, van a tener Palacio Nacional del lado derecho, vean el Palacio Nacional de frente, bueno, las calles que están atrás nos llevan directamente unas cuantas calles, estamos en La Lagunilla, estamos en Tepito, poquito más adelante estamos en La Bondojito, y que son barrios, inclusive Tepito es un barrio prehispánico, ¿sí?, que pertenecía a Tlatelolco, La Lagunilla lo mismo, entonces son barrios antiquísimos. Y yo quiero hacer una mención, porque fue el tiempo de los grandes boxeadores, estamos hablando de Kid Azteca, por ejemplo, estamos hablando un poquito después de Rubén Olivares, estamos hablando del Chango Casanova, sí, una vida bien trágica, hablamos de Mantequilla Nápoles, Vicente Saldívar, un gran zurdo mexicano. Fue una época dorada del boxeo mexicano. A lo mejor no tiene nada que ver, pero yo lo quiero comentar con ustedes. Era el tiempo, amigos, que hasta para pelearnos en la calle, ¿sí?, o pelearnos con el vecino, era de caballeros. En los años 20, 30, 40, si yo tenía un problema con alguien, iba, ahora sí, perdón por la expresión tan chilanga, ¿sí?, iba y le cantaba la bronca, y nos agarrábamos a golpes, y la regla era que perdía el que se cayera o el que empezaba a sangrar. Era el que perdía, y en ese momento se detenía la pelea. ¿Quién lo iba a decir? Les digo, era pelea de caballeros, así es que se daban la mano y bueno, pues ya me ganaste, ¿no? Y ya, ¿cómo han cambiado las cosas? Me ha tocado ver algunos pleitos callejeros, andando en la calle, me ha tocado ver algunos pleitos callejeros. Ya hasta eso se ha perdido, es golpearse hasta matarse, es patearse, ya no se ven esos pleitos de uno contra uno, es un montón contra uno, contra dos. Todavía en los años 80, 90 eran así los pleitos, pero yo creo que de finales de los 90 a los 2000 ya ni siquiera son de golpe los pleitos, son de balazos. Y ya ni siquiera enfrentarse, tipo los charros mexicanos del cine de oro que tuvimos, de la época del cine de oro, de que me paro frente a ti y nos agarramos a balazos. No, ahora es pues mandar un sicario, llegar por la espalda o desprevenidos y balacearles la cabeza. Hasta eso se ha perdido, hasta ese tipo de valores de que bueno, si tengo algo contigo nos vamos a agarrar de golpes, pero el primero que sangre o el primero que se caiga pierde, ¿sí? Era otra manera hasta de poder solucionar nuestras diferencias. Por eso mucha gente empezaba a ir a los gimnasios. Si así es como voy a solucionar mi problema, pues me meto a un gimnasio para aprender a boxear, ¿sí? Por eso tuvimos tantos boxeadores. El Poazo Olivares se la pasaba peleando todo el tiempo. Era peleonero en la escuela todo el tiempo. ¿Qué hace el papá? ¿Sabes qué? Te voy a meter a que practiques box. Así ya desesperado, ¿sí? Aparte, Olivares siempre ganaba sus peleas callejeras o escolares. Entonces así, mira, te llevo a un gimnasio y que te den una zarandeada y a ver si se te quitan las ganas de pelear. No, pues lo que formó fue un campeón del mundo. El primer campeón del mundo mexicano que es campeón en 2 divisiones distintas, en gallo y pluma. Nadie más lo había hecho, ¿sí? Y estamos hablando, les digo, de Vicente Saldívar, una zurda impresionante, la de Vicente Saldívar, fulminante. Decían que los zurdos eran como muy apagados, como, no hombre, Vicente Saldívar era feroz, ¿sí? El Chango Casanova, que bueno, que moriría pues en un asilo, moriría trastornado de sus facultades mentales a causa del consumo de alcohol, abandonado por todos y prácticamente viviendo de la misericordia de la gente, cuando tuvo mucho dinero, ¿sí? Es más, por ahí hay un boxeador, no recuerdo ahorita el nombre, amigos, es un boxeador, creo que es yucateco, llegó a ser campeón aquí en México, no recuerdo ahorita el nombre,
ganó mucho dinero y lo perdió. Y lo perdió porque le vendieron terrenos en pantanos, ¿sí? Y él pagaba esos terrenos y pues los terrenos no servían para nada porque eran pantanos, literalmente pantanos. Pero el colmo fue cuando este boxeador, les digo, no recuerdo el nombre, no es de los nombres así como tan conocidos como Saldívar, Mantequilla en Nápoles, no, es otro nombre. ¿Qué cree que le vendieron, licenciada? No sé, profesor, ¿qué es? El volcán Popocatépetl. Ay, no. Sí, le vendieron el volcán Popocatépetl en 30,000 pesos, algo así. Yo te vendo el volcán, le enseñaron unos papeles de que ellos eran los dueños y le robaron su dinero. O sea, la ingenuidad, que ya, pues, es la ignorancia, que bueno, ahí cobró frutos, ¿no? Es gente que, bueno, que de la noche a la mañana empiezan a pelear, se hicieron famosos, ganaron mucho dinero y se perdieron, como es Olivares. Olivares hasta el día de hoy sigue vendiendo sus trofeos los vende en un tianguis que se conoce aquí en la Ciudad de México como el Tianguis de la Lagunilla, es de los tianguis más famosos que hay en la Ciudad de México. Pues ahí tiene un puesto, el Poaz Olivares, donde vende sus trofeos, amigos. Inclusive vende sus cinturones que ganó, los cinturones de campeón del mundo. No se los han comprado porque los vende carísimos, ¿sí? Los está vendiendo en $1,000,000 cada cinturón. Pues no se los han comprado. Pero si ustedes se quieren tomar una foto con él, les cobra 100 pesos por una foto, porque no tiene dinero. Se acabó el dinero en francachelas, en fiestas, gente que abusó de ellos, ¿sí? Que les sacó y los exprimió lo más que pudieron. Afortunadamente el Ratón Macías no fue así. Ratón Macías era un hombre sencillo, nacido en Tepito, un hombre muy, muy, muy sencillo, de fácil palabra, ¿sí? Gana, era un evento que era muy popular en México, que eran los guantes de oro. Él gana los guantes de oro y con esto se va a los Panamericanos, a los Juegos Panamericanos del 51, que si mal no recuerdo fueron en Argentina, ¿sí? Y se trae la medalla de oro en peso gallo. Y luego se va a los Juegos Olímpicos de Helsinki 52 y queda en sexto lugar, pero todo el mundo habla de que le robaron la pelea para darle el triunfo a un ruso, ¿sí? Y que le robaron la pelea, pero él empezó a tener popularidad cuando gana los guantes de oro. Y cuando va a pelear a la Olimpiada, regresa con un sexto lugar, o sea, perdió. Siempre los reflectores son para oro, plata y bronce. ¿Quién se va a acordar de un sexto lugar? Pues bueno, cuando él llega, le llama la atención toda la gente que lo está esperando en el aeropuerto. Sí, lo están esperando a él para felicitarlo. Esto se iba a repetir muchísimas veces porque ahí, ese mismo año, en 1952, ¿sí? Se convierte en profesional y empieza a ganar sus primeras peleas y con 6 peleas ganadas nada más, se convierte en campeón nacional. Solamente con 6 peleas y comienza a hacer su campaña para pelear por el campeonato del mundo de peso gallo. Si mal no recuerdo, la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, y pelea en Los Ángeles, California. No había televisión, amigos, no había televisión, pues todo el mundo lo estaba escuchando por radio. Comentan que en todas las casas, absolutamente en todas las casas, no solo de Ciudad de México, sino del resto del país, todos estaban escuchando la pelea, ¿sí?, del Ratoncito Macías. ¿Que sabe por qué le dicen Ratón Macías? No, porque una ocasión, él era peso gallo, o sea, es bajito de estatura, muy delgado, y lo ponen a pelear con un peso completo. Entonces esto parecía como de chiste, si era David contra Goliat. Y en una de esas, Raúl Macías, que ahí se llamaba en ese momento Raúl Macías, está recibiendo, le están lloviendo golpes, estaba de sparring, y se deja caer, y cae como a gatas, ¿sí? El otro boxeador tenía las piernas abiertas,
y se le pasa por en medio de las piernas. Entonces todo el mundo suelta las carcajadas y su entrenador le dice, ¿qué estás haciendo ahí abajo? Pareces ratón. Ahí surgió el mote del Ratón Macías. Precisamente por eso. Bueno, pues en 1955 le gana a Diasong, se apellidaba, un tailandés, Lan Diasong, le gana el campeonato del mundo allá en Los Ángeles. Licenciada, amigos, sí, cuando él llega al aeropuerto de la Ciudad de México y que todos lo habían estado escuchando por el radio la pelea, no había de estos como gusanos que ahora se utilizan para que la gente baje de un avión, tenían que bajar por la escalerilla. Ya la gente estaba abarrotando la escalerilla de tal forma que no pudo tocar el piso. Inmediatamente lo cargaron en hombros y se lo llevaron hasta un coche. El coche iba con 14 motociclistas custodiándolo. 14 motociclistas, porque de ahí tenía que moverse a su casa. Desde la noche anterior habían estado mariachis, ¿sí? Había estado la fiesta allí en su casa, porque había ganado el Ratón y había ganado el campeonato del mundo. Las calles estaban abarrotadas de gente por donde iba a pasar, y cuando él llega a Tepito, las calles están abarrotadas igual, y toda la gente lo quería tocar, toda la gente se le quería acercar al Ratón Macías. Es más, el Ratón Macías no pudo entrar por la puerta de su casa, se tiene que ir a la vuelta de la manzana y brincarse por las paredes y las azoteas para poder entrar a su casa, del gentío, pero así, el gentío que había para recibir al Ratón Macías. Esa era la popularidad de este boxeador, era la popularidad, y comienza a imponer un dicho. Amigos, yo he escuchado ese dicho, no tiene ni 2 meses que lo escuché la última vez, ¿sí? Y que muchísima gente lo usa y que no saben por qué, de dónde viene. Que de pronto haces algo bueno, oye, qué bien te salió, todo se lo debo a mi manager. Bueno, pues era la frase del Ratón Macías. Cada vez que lo felicitaban, la televisión después, el radio, etcétera, siempre decía la misma frase: todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Ese era el dicho. Entonces, hasta el día de hoy todavía hay gente que lo repite, pues todo se lo debo a mi manager. Pues es frase del Ratón Macías, ¿sí? Entonces, continúa peleando el Ratón Macías, ¿sí? Pero se topó con un tipo, poco tiempo después de que gana el campeonato del mundo, con Billy Peacock. Está peleando en los Estados Unidos con Billy Peacock, que era un hombre de color, muy fuerte, muy fuerte, y que lo sorprende. Definitivamente no se esperaba el Ratón Macías que Billy Peacock fuera tan fuerte. Tan es así que pierde por nocaut, porque él solo perdió 2 peleas en su vida. Esta es una de las que pierde por nocaut, pero ¿cómo luego dice, no? Es que el golpe está caliente y no se siente. Le había fracturado la mandíbula. De hecho, la mandíbula le colgaba y él no se había dado cuenta. Todavía no había dolor. Al otro día, cuando regresó a México, venía todo vendado, parecía momia el hombre, ¿no? Todo vendado. No quiso que lo operaran en México, él pidió que lo operaran no quiso que lo operaran en Estados Unidos, él quiso que lo operaran en México. Y pero hasta eso, o sea, fracturarle el maxilar. Después él dijo que se lo fracturó porque le estaba saliendo la muela del juicio. Y que como la muela pues va abriendo camino, por eso estaba débil la mandíbula, y que fue donde le pegó este hombre y se la fracturó, y bueno, pierde el campeonato del mundo, aunque tiempo después lo va a recuperar el campeonato del mundo. Pero la sorpresa es que en 1962, con 24 años de edad, amigos, 24 años de edad, en el 62, ¿sí?
muy, muy joven, muy joven. A ver, es que ahí no me salieron las cuentas porque él estuvo en Helsinki 52. Sí, debió tener 28 años aproximadamente. El ratón termina una pelea y anuncia, para sorpresa de todos, que se retira del boxeo. Se retira como campeón, con 2 derrotas únicamente. Todos los demás habían sido triunfos, la gran mayoría por nocaut, porque se lo había pedido su mamá. Su mamá era diabética y decía que cada vez que su hijo peleaba se ponía tan mal que le subía el azúcar y que ya no quería que peleara. Y él le promete a su mamá que va a dejar de pelear, anuncia su retiro y justamente 8 días después muere su mamá. Pero él le cumplió esa última promesa y jamás regresó, excepto para peleas de exhibición o algo así, pero ya jamás regresó en sí a los cuadriláteros. Y se fue con toda la gloria, murió a los 70 y tantos años de edad. Siempre fue un hombre sano, un hombre no vicioso, a diferencia pues de otros boxeadores. Entonces, siempre fue un ejemplo a seguir, y les digo, muy popular. Y cuando muere y le hacen un homenaje al ratón Macías, solamente se recuerda dos tumultos más grandes que los del ratón, que fue para estar en el entierro, que fue el entierro de Pedro Infante y el entierro de Mario Moreno Cantinflas. El tercero sería el entierro del ratón Macías. Quizá por eso el boxeador más popular en la historia del boxeo mexicano. Toda una vida sana, productiva. Poco tiempo boxeó, pero el tiempo que boxeó dio cátedra. Entonces, vaya este recuerdo, que no se olvide la historia del ratón Macías. Y bueno, con esto concluimos, licenciada. La semana que entra vamos a empezar con una historia tremenda que es de otro deportista, que es la historia de Joaquín Capilla. Con eso vamos a empezar la semana que entra. Perfecto, profesor, pues muchas gracias. Ahora sí termina todas las historias, profesor. Muchas gracias. Y sí, son tremendas, eso de conocer a Einstein. Ay, qué bueno, qué padre sería. Y pues bueno, aquí algunos de nuestros amigos nos comentan quién es el boxeador, Víctor Rabanales, al que le vendieron el popo, pero es de Chiapas. Sí. Hay otro que igual mencionaron, que es Miguel Canto, que es de Yucatán. Él es de Yucatán. Y pues bueno, pues muchas gracias, profesor. Y también dice por acá que, dice que de el ratón Macías, dice Felipe Robles, que le decían que era el campeón del pueblo, o era el campeón del pueblo. ¿Sí? Y pues bueno, pues nos vamos, muchas gracias, amigos, gracias a todos ustedes, igual por seguirnos lunes con lunes, y pues aquí nos escuchamos el próximo, nuevamente, lunes, el próximo lunes a las 10 de la noche. Recuerden que es www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues bueno, de hecho ya nos vamos, profesor, que tengan una excelente noche, y pues también ya salió un tema, profesor, las películas mexicanas, ¿no? O el cine en México. Y pues bueno, nos vamos, que estén muy bien, amigos. Y algo se me olvidaba, profesor, no recuerdo qué, pero bueno, gracias a todos los que están en el chat también, y pues que estén muy bien, cuídense mucho, y les mandamos un fuerte abrazo, y pues hasta entonces, profesor. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.